a servirte a ti, a servir a mi familia, a servir a mi iglesia, Señor, y amarte a ti para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia esta mañana conmigo en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3, del versículo 8 al versículo 13. Vamos a estar hablando acerca de un siervo, de quién es un siervo y de 5 pruebas que todo siervo o diácono en la iglesia debe de tener. Este mensaje se llama Las 5 pruebas de un siervo, las 5 pruebas de un siervo. Y cuando Dios nos llama a su reino, cuando usted recibió a Cristo como Señor y Salvador, usted se convirtió en un siervo de Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Un siervo es alguien entonces que está dispuesto a ayudar a aquellos que no conocen al Señor, está dispuesto a servir las mesas, es alguien que está dispuesto a servir en su iglesia, a servir en su casa, es alguien que sirve a los demás, no alguien que se sirve de los demás. Una persona que no sirve en su familia o en su iglesia es un siervo inútil, es un siervo que no sirve para nada, porque como cristianos fuimos llamados a servir. Y Dios está buscando siervos, está buscando personas que quieran servirle a Él de todo su corazón. Pero para poder servir a Dios necesitamos tener un corazón dispuesto, un corazón íntegro, un corazón recto para con Él, un corazón que no busque lo suyo, un corazón que esté dispuesto a serle fiel a Dios, un corazón que sea conforme al corazón de Dios. Dios escogió a un siervo en el Antiguo Testamento llamado Saúl, y este siervo desobedeció al Señor. Él buscó por lo suyo, quedó mal para con Dios, y entonces Dios lo desechó. Y dice 1 Samuel 13:14, en palabras de Dios: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Entonces, un siervo es aquel que está dispuesto a obedecer a su Señor, es aquel que está dispuesto a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Y la palabra siervo en el Nuevo Testamento se traduce, o más bien se toma del griego diáconos, y así es como se traduce en el castellano. Así se le llama a los siervos en el Nuevo Testamento, diáconos. ¿Y quién es un diácono? Bueno, un diácono es un servidor, es una persona que sirve a las mesas. Y hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de esto, como por ejemplo cuando estaba Jesús en las bodas de Caná de Galilea, y entonces su madre María comienza a hablar con los meseros y les dice: sirvan las mesas y hagan todo lo que mi hijo les diga. Esos meseros eran unos diáconos. En otra ocasión Jesús fue a la casa del apóstol Pedro, y la madre de Pedro la suegra de Pedro, comenzó a servir a las mesas. Era una diácona, era una sierva. Esta palabra no solamente se refiere a un mesero, a alguien que sirve a las mesas, sino que en el Nuevo Testamento se extiende también hacia todo tipo de servicio en la iglesia. La palabra diácono significa siervo, significa ministro, administrador, alguien que distribuye, alguien que ayuda o alguien que socorre. Todas esas cosas es un siervo. Por ejemplo, aquí los servidores en la iglesia, cuando usted entra, está el ministerio de edecanes. Ellos están encargados de mostrarle dónde se va a sentar usted, de servirle a usted, de recibirle con una sonrisa y de bendecirlo a usted a través de su servicio. Los muchachos que llegan aquí desde las 6:30, 7 de la mañana del audio, ellos llegan, instalan todas las bocinas y prenden la luz y sonorizan a los músicos, y están aquí para que usted sea servido, vienen a servirle a usted. En los eventos evangelísticos de nuestro pastor Armando, desde un día antes, toda la madrugada hay gente moviéndose, y los ensayos en la alabanza, los edecanes y seguridad y los muchachos del audio, y van y ponen todos los instrumentos para que las personas que lleguen a las 9:30 de la mañana estén listas para recibir un rico desayuno y una buena conferencia. Eso es un diácono en la Biblia, y usted y yo estamos llamados a servir, estamos llamados a servir.
todos los cristianos son, o al menos deberían ser siervos, deberían ser diáconos. Todos fuimos llamados a servir porque Jesús no vino a servirse de nadie, sino que vino a servirnos a nosotros. Ese es el concepto de un siervo. Y en 1 Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo menciona 5 pruebas de un siervo, 5 pruebas de un diácono. Si tú quieres servir a Dios, si quieres ser un diácono, quieres poner tu vida al servicio del Señor, vas a tener que ser probado en 5 áreas. Y vamos a leerlo, 1 Timoteo 3, del 8 al 13. Dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos queremos ser servidores esta mañana? ¿Puedo ver sus manos? Levante sus manos, diga: Señor, aquí está mi vida y quiero servirte. Quiero servir a tu pueblo, quiero servir a mi familia y quiero servir a todos aquellos que no te conocen. Aquí está mi vida, Señor, úsame en el nombre de Jesús. Amén. A eso fue llamado a usted, a ser un siervo, un diácono en el griego. Y estos 5 aspectos que menciona Pablo los vamos a desarrollar esta mañana. Son 5 pruebas que tú y yo tenemos que pasar para que podamos convertirnos en siervos fieles del Señor. Y la primera prueba se refiere al carácter personal. Número 1, vas a ser probado en tu carácter personal. Diga conmigo: carácter. El versículo 8 dice: los diáconos deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. El apóstol Pablo está hablando entonces del carácter personal que debe ser desarrollado en una persona que quiera servir. En primer lugar menciona la palabra honestos, del griego semnos. Significa serio, significa majestuoso. Esto se refiere a una persona seria de carácter, seria de mente, seria en las cosas de Dios. Una persona honesta, de acuerdo a la definición en griego, es alguien que inspira confianza, que inspira respeto y que inspira dignidad. ¿Conoces a alguien así aquí en la iglesia? Alguien que tú verdad conozcas y que te inspire respeto, que digas: este hermano se ve que tiene una vida en santidad, es una persona que me inspira confianza, que me inspira respeto, es una persona honesta. Entonces las personas reconocen en ellos un carácter entonces íntegro, un carácter temeroso de Dios. Estas son personas que asignan un peso muy alto a las cosas de Dios, un valor muy alto a las cosas de Dios. No son personas que toman la vida cristiana a la ligera. Son siervos honestos, son personas que aman la palabra de Dios, que aman la vida de oración. No son personas que toman la Biblia a la ligera, no son personas que toman la oración a la ligera, ni mucho menos el servicio a la ligera. Son personas íntegras, son personas serias de carácter, son personas que llegan a tiempo a sus trabajos, son personas que llegan a tiempo al ministerio a la hora que se les citó. Ahí está esa persona, tal vez 10 o 15 minutos antes. Son personas que cumplen con lo que se les demanda a tiempo y lo hacen bien y a la primera. Son personas que mantienen su disciplina personal muy estricta. Son personas que se levantan temprano en la mañana a orar. Son personas que a veces se acuestan tarde para pasar tiempo con Dios. Son personas que si tienen que estar a las 7, 7 y media de la mañana, ahí están a las 7 y media. Son personas que le asignan un peso muy fuerte a las cosas de Dios, que la toman en serio. Dice aquí el versículo 8 que son también sin doblez, sin doblez. Viene del griego dilogos, y denota a alguien que tiene un doble diálogo. De ahí viene el griego dilogos, di-dos y logos, diálogo. Entonces es una persona de doble diálogo, es una persona que viene con alguien y le cuenta algo
y después viene con otra persona y le dice otra cosa totalmente diferente. Es una persona que habla bien delante de un amigo tal vez, o habla bien de un pastor delante de él, pero que cuando no está ese pastor o ese amigo, habla mal de la misma persona que estaba hablando bien hace 5 minutos. Es una persona de doble ánimo. Es una persona que es diferente en la iglesia que en su casa. Es una persona que no tiene integridad porque se porta de una manera distinta cuando viene a la iglesia que cuando está con su familia. Es una persona que calumnia tal vez a otra y que no enfrenta lo que había dicho de aquella otra persona, sino que hay versiones diferentes. Esto pasa mucho en consejería, cuando aconsejamos a los hijos y vienen con una versión acerca de los padres y los padres vienen con otra versión acerca de los hijos totalmente diferente de la que ellos dijeron, y entonces alguno de los dos nos debe estar mintiendo a nosotros o a Dios. Entonces el diácono debe ser no de doble ánimo, debe ser sin doblez, dice Timoteo. Debe ser una persona honesta en sus palabras, y sea tu sí, sí, y sea tu no, no. Y si vas a hablar de un pastor, pues entonces delante de él hablas. Y si no está presente, vas a decir lo mismo que piensas de él, estando él presente o no estando presente. Eres una persona íntegra en tus palabras si vas a ser un siervo. Dice el versículo 8 también: no dados a mucho vino. No dados a mucho vino. La palabra griega prosechó, que se tradujo no dado a, o dado a, significa volver la mente o ocuparse en algo, Entonces, esta palabra, esta frase, no dados a mucho vino, en el original griego, significa que no debe ser un hábito o una práctica habitual de los diáconos enfocarse en ningún vicio ni en nada que tenga que ver con una adicción. Muchos diáconos o tal vez siervos toman este versículo como un pretexto y dicen: ya ve, ahí nosotros sí podemos tomar, hermano, de vez en cuando, ¿verdad? Una copa. Bueno, en realidad, si estás pensando en eso y si eso es el centro de tu pensamiento, por definición ya está mal, porque dice aquí que no debes estar volviendo tu mente o ocuparte en ninguna cosa que te pueda llevar a un vicio. El hecho de que los diáconos no se les dijera en este pasaje que fueran totalmente abstemios respecto al alcohol, sino que fueran moderados, no significa que los cristianos de hoy en día podamos usar el licor en cantidades moderadas necesariamente, ni que utilicemos ciertos textos de la Biblia para justificar tomarnos una cerveza de vez en cuando. En realidad debemos de ser muy sabios con esto si estamos sirviendo al Señor, y todos aquí por definición deberíamos de ser siervos, para que cuando nosotros participemos tal vez en una comida y si hay hermanos que se puedan tropezar al verte a ti excediéndote en cualquier vicio, mejor no lo hagas, porque dice Mateo capítulo 18 versículo 6, vaya conmigo ahí, Mateo 18, 6, dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Entonces, tú como siervo de Jesucristo, como sierva de Jesucristo, debes cuidar tu testimonio de no hacer nada que pueda tropezar a otros que son más pequeños que tú. Entonces, si estás en una comida, ¿verdad?, tal vez en tu opinión no tenga nada de malo tomar una cerveza o tomar media copa de vino blanco o de vino tinto, pero si en ese restaurante o en esa comida hay hermanos que se acaban de convertir, o personas que son tus amigos cristianos, o tal vez saliste a convivir, ¿verdad?, con personas que recién conocen a Cristo, te conviene mejor no tomar. Te conviene mejor abstenerte de eso, porque los puedes hacer tropezar. ¿Cuál es el consejo bíblico entonces respecto a esto? Dice: no dado a mucho vino. Y el consejo para los obispos en unos versículos antes dice: sin vino. Y el versículo 8 termina diciendo: no codicioso de ganancias deshonestas. 1 Timoteo 3:8 dice: no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, el diácono o el servidor no debe usar su cargo para hacer dinero o para tener codicia en su corazón respecto a las cosas materiales. El diácono no puede utilizar su posición de servicio o su posición de eminencia, sea la que sea dentro de la iglesia, para vender o para comprar cosas
dentro del ejercicio del ministerio. Desgraciadamente hay siervos, ¿verdad?, en las iglesias que ven el domingo como el día del negocio o el día del ensayo, que nos vamos a reunir porque ese día vamos a ir a venderles a los hermanos alguna cosa que yo me dedique a vender, o tal vez, ¿verdad?, a persuadirlos para que compren alguna cosa que yo ofrezco. Y aunque esto no sería deshonesto, lo tenemos que hacer afuera de la iglesia, porque durante el servicio de la congregación venimos todos a servir, venimos a llevar a las almas a Cristo, no venimos a traer nada que nos pueda a nosotros enriquecer. No lo debemos hacer por dinero ni por ganancias deshonestas. Entonces el diácono, el servidor, debe ser una persona honesta respecto al dinero, que sepa administrar su dinero y que no utilice el ministerio para fines económicos, para fines de lucro. Esa es la primera característica de un diácono, en su carácter personal. Dios está esperando de ti y de mí que seamos honestos, que seamos sin doblez, que seamos no dados al vino y que seamos no codiciosos a ganancias deshonestas. Ahora, ve al versículo 9, 1 Timoteo 3:9. Dice este versículo: que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Diga todo mundo conmigo: misterio de la fe. Entonces, la segunda característica de un diácono es que va a ser probado no solo en su carácter personal, como ya vimos, sino en segundo lugar, en su vida espiritual. El servidor va a ser probado en su vida espiritual. Pablo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. ¿Y qué es un misterio en la Biblia? Proviene del griego misterión y significa conocimiento retenido. Es un conocimiento que Dios retiene, que está revelado en su palabra, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Aquí están todos los misterios de Dios: el misterio de la encarnación de Cristo, el misterio de la salvación, el misterio de la iniquidad, el misterio del arrebatamiento de la iglesia en los últimos tiempos. Aquí están todos los misterios, pero está retenido. Dios lo retiene. ¿A quién se lo entrega Dios? A aquellos que le buscan de todo su corazón, aquellos que pasan tiempo escudriñando la palabra de Dios, aquellos que aman más este libro porque es la palabra de Dios que cualquier otra cosa en la vida, que cualquier otro libro en la vida. A ellos Dios les revela sus misterios. Y si tú quieres ser un diácono o un servidor íntegro, debes ser probado en tu vida espiritual. Un servidor es un estudiante fiel y disciplinado de la palabra de Dios. Si tú quieres servir a Jesucristo con todo tu corazón, tienes que convertirte en un estudiante de la Biblia. Tienes que disciplinar tu vida, tienes que venir a este libro. Aquí estamos dando el diplomado de teología. Hay diferentes estudios toda la semana. Debes de dedicarte a estudiar este libro, porque en esta escritura vas a encontrar el carácter de Jesucristo. Así vas a ser probado tú y yo. Esto va a ser tu vida. Si quieres servir a Cristo verdaderamente, si quieres ser un diácono conforme a lo que enseña la escritura, te vas a convertir en un estudiante fiel de la palabra de Dios. ¿Cuántos traen su Biblia? Levante así su Biblia. Dile: Señor, enséñame a estudiar tu palabra. Enséñame a comprender tus misterios y enséñame a enseñar y a predicar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Esa va a ser tu vida. Fuiste llamado a servir al Señor. Fuiste llamado a disciplinarte en tu vida espiritual y vas a ser probado. Vas a ser probado en tu vida de oración, en tu vida de estudio de la palabra de Dios y en tu obediencia. Vayan conmigo a Santiago capítulo 1, versículo 22 y 23. Un diácono o un servidor en la iglesia no es solamente alguien que conoce la palabra y que lee la palabra o que estudia la palabra. Esa es una parte, pero esto va acompañado de otra parte fundamental que está en Santiago capítulo 1, verso 22. Dice, léalo conmigo, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Entonces, usted no solamente está llamado como servidor a conocer la palabra de Dios,
y a descubrir los misterios que están ocultos en la palabra de Dios, sino que usted está llamado a obedecer también la palabra de Dios. Si usted leyó en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Si usted leyó en la palabra que Jesucristo vino con los discípulos y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Pedro, ni una hora has podido orar junto conmigo. Entonces, si usted ya leyó eso, usted no solamente debe ser un lector de la palabra o un oidor de la palabra, sino tiene que ser un hacedor de la palabra. El fundamento de la vida cristiana es entonces la palabra de Dios, la oración y la obediencia. Estos tres son los elementos fundamentales en un cristiano. Dígalo conmigo: oración, palabra y obediencia. Díselo al de junto: tu vida debe estar fundamentada en la oración, en la palabra y en la obediencia. ¿Cómo vienes esta mañana? Si yo te preguntara, si pudiéramos evaluarte a través de estos versículos en Timoteo, ¿cómo está tu vida espiritual esta mañana? ¿Eres un siervo, un diácono que estás fundamentado en la palabra de Dios, que amas la palabra de Dios? ¿O estás leyendo otros libros? ¿O estás invirtiendo más tiempo viendo la televisión o yendo al cine que estudiando aquello que te puede servir realmente en tu vida, que es la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Y cómo está tu vida de obediencia? Porque hay muchos cristianos que conocen la palabra y que oran mucho, pero que no aman a su esposa, que tratan a sus hijos mal, que tratan a la esposa mal y que no se congregan. Entonces, ¿de qué sirvió tanta palabra? ¿De qué sirvió tanta Biblia? ¿De qué sirvió tanta iglesia y tanto congreso si no obedecemos lo que Dios nos está indicando en su palabra? Entonces, en cuanto tú comiences a crecer en los asuntos espirituales y cuando más fuerte sea el conocimiento bíblico, teológico y tu obediencia a Dios, entonces más fuerte será la confirmación de tu conciencia. Tú estarás bien contigo mismo, como dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12. 2 de Corintios 1, 12 escribe el apóstol Pablo y dice: porque nuestra gloria es esta. Nuestra gloria es esta, dice el apóstol: el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. El apóstol Pablo era un hombre tremendo de la palabra de Dios. Era un hombre que escudriñaba la palabra de Dios. Era un hombre de oración tremendo. Y era un hombre de obediencia profunda a Dios. Y después de años y años y años de palabra, de oración, de obediencia y de pruebas y de palabra y de oración y de obediencia y pruebas, el apóstol Pablo puede escribir casi al final de su vida estas palabras: mi gloria y nuestra gloria de los discípulos es esta, el testimonio de nuestra conciencia, es decir, lo que nos dice nuestra propia conciencia. ¿Y qué les dice? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Es decir, el testimonio de mi conciencia al final de mi vida cristiana debe ser: hermanos, vine a servir, los pude servir, cumplí el propósito de Dios, no tengo nada que avergonzarme en mi vida cristiana, he sido un hombre íntegro, un hombre, ¿verdad?, irreprensible, y llego con una conciencia limpia. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tercera prueba de un discípulo y de un siervo de Dios. Regresen a 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 3 y el versículo 10 dice: y estos también sean sometidos a prueba primero. Está hablando de los diáconos. Estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Entonces, si tú quieres servir a Dios, si quieres convertirte en un diácono, en un siervo de Dios, tienes que pasar por una prueba. No es de que ya vas a servir luego. Tienes que ser probado en tu corazón. Un día vino un muchacho aquí que cantaba precioso, vino conmigo: hermano, pues yo tengo tantos discos y canto con tales artistas y con tales grupos. Y le dije: a ver, canta. Y no, pues cantó precioso, una voz maravillosa tenía este joven. Y me dice: yo quiero servir en la alabanza. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para yo cantar aquí arriba en la plataforma y poder adorar a Dios con mi voz? Y le dije: primero tienes que discipularte.
Tienes que asistir a un estudio bíblico, tienes que venir a consejería, te tenemos que conocer, vas a ser probado en tu puntualidad, en tu disciplina, en tu obediencia, tal vez por 1 año, tal vez por 2 años, no sabemos, pero primero tienes que ser probado. Entonces me volteó y me dijo, ¿entonces no voy a cantar el domingo que entra? Y le dije, no, no vas a cantar el domingo que entra aquí arriba en la plataforma. Tenemos que conocerte, tenemos que probarte primero si quieres servir a Dios. Entonces ya no voy a cantar. Le dije, no vas a cantar. No regresó a la iglesia nunca más. Entonces, esto va a pasar constantemente. Dios no quiere tus talentos ni tus habilidades. Quiere tu corazón y tu obediencia, tu fidelidad. Si quieres servir en cualquier área en la iglesia, o servir en tu casa también, enseñando la Biblia, tal vez teniendo una reunión de oración, compartiendo la palabra de Dios. Todos estamos llamados a ser siervos, hermanos. Todos, todos. Entonces, si tú quieres servir al Señor, vas a ser probado en tu carácter, como dice este versículo. El diácono sea sometido a prueba primero y entonces ejerza el diaconado. Vaya conmigo a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7. 1 de Pedro 1, 7. Escribe el apóstol y dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria, en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces el apóstol nos está diciendo que nuestra fe va a ser probada. Si tú eres cristiano, vas a ser probado. Tenemos que quitarnos la idea de nuestra mente que hemos escuchado en algunas predicaciones tal vez, o leído en algunos libros, ¿verdad? Que se enseña un cristianismo light, en donde se te dice que el cristianismo es ya una maravilla, que todo va a ser color de rosa en tu vida, que todos los hermanos van a ser lindos contigo, que las iglesias son perfectas y que ya no vas a tener ninguna deuda, ni ningún problema, ni ninguna enfermedad el día que recibas a Cristo. Eso es una mentira. Porque Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Entonces tú tienes que confiar que Él está al control de tus circunstancias, que Él está por encima de todas las cosas que están pasando en tu vida. Y que la vida cristiana no es color de rosa. En la vida cristiana vamos a tener pruebas, vamos a tener necesidades, vamos a tener aflicciones y tal vez hasta enfermedades, como el apóstol Pablo, que decía, 3 veces he rogado al Señor que me quite esta enfermedad, que me quite este aguijón que tengo en mi carne, que me abofetea, y 3 veces me ha sido negada esa petición para que no me ensoberbezca debido a las revelaciones que he recibido. Era un hombre que sufría, Pablo, que fue sometido a prueba. Era un tremendo siervo de Dios, porque cada prueba que pasaba, él dependía de Dios. Levanta tus manos y dile, Señor, fortalece mi vida cuando sea probada. Yo quiero ser encontrado un siervo fiel delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. ¿En qué áreas un servidor o un diácono es probado? Anótalas si quieres. Aquí en la congregación, los que quieran comenzar a servir en algún ministerio, vas a ser probado en tu puntualidad. En tu puntualidad. Entonces aquí, por ejemplo, en el coro tenemos que llegar a las 7:30 de la mañana, 7:30 de la mañana, y todos son probados en su puntualidad, absolutamente. Y si tú tienes la idea de que, pues es la iglesia y Dios es bueno, yo llego a mi trabajo temprano porque si no me corren, pero esto es la iglesia, aquí es más relajado el asunto, ¿verdad? Y pues puedo llegar 20 minutos tarde, no creo que Dios y los ángeles se enojen. Tú vas a ser probado en tu puntualidad, porque esto es mucho más serio de lo que tú te imaginas. Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió a tiempo. Había una hora prefijada desde el libro de Éxodo capítulo 2, el Cordero Pascual tenía que morir entre las 2 tardes. Jesucristo murió a la hora exacta que tenía que morir. No llegó tarde a la cita. Entonces usted como servidor y yo como servidor tenemos que llegar a tiempo a nuestras citas, a tiempo a nuestro trabajo y a tiempo también al servicio. Un servidor va a ser probado en segundo lugar en su actitud, en su actitud. Si tú llegas a tiempo con mala actitud y piensas que, ¿verdad? Debido a tu servicio las cosas se mueven y que tú eres el más importante dentro del servicio, te equivocas, porque tienes que ser el que los sirva a todos, tienes que humillarte, vas a ser probado en tu actitud. En tercer lugar, vas a ser probado en tu integridad, en tu integridad. Si verdaderamente lo que dices es lo que haces y lo que piensas es lo que dices, si eres un hombre o una mujer íntegra. Y entre otras cosas, el diácono va a ser probado en su limpieza personal, en su pulcritud,
en su vocabulario, en su manera de hablar, en su manera de dirigirse a los demás, en su discipulado, si está discipulándose, en su vida de oración, en su obediencia, en su compromiso para con las cosas de Dios, en su disciplina personal y en su excelencia y fidelidad a Dios. Muchas veces en la iglesia pensamos que las cosas se pueden hacer no tan bien porque tal vez no se nos exija tanto. Entonces, pues la alabanza hay que hacerla no tan bien, como salga. Los edecanes, pues no tan bien, ¿qué importa? Los de proyección, los de video, los de evangelismo, y etcétera, etcétera. Dices, no importa que nos preocupemos en hacerlo tan bien. Y algunos se atreven hasta a pensar así, decir, pues de todas maneras ni siquiera nos pagan por hacer eso. Así que pues no vamos a invertir tanto tiempo en servir y en prepararnos para hacer una buena predicación o un buen servicio o una buena limpieza o un buen ministerio de granero abundante. No tiene caso, porque de todas maneras pues es para la gloria de Dios, hermano, y para la honra de Dios. Entonces pues no importa, ¿verdad? En mi trabajo sí trato de hacerlo excelente porque de eso vivo y de eso como. Entonces ahí sí tengo que hacerlo lo mejor que yo pueda, si no me corren de ese trabajo. Pero aquí en la iglesia no es tan importante. Ese concepto es un concepto del mundo, es un concepto equivocado y es un concepto que Dios aborrece, porque nuestro Dios es un Dios excelente. Y su Hijo Jesucristo es un Dios excelente. Y el Espíritu Santo es un Dios excelente. Y la palabra que tú tienes en tus manos en este libro llamado la Biblia es una palabra excelente. Entonces, si nuestro Dios no es mediocre, si el Hijo Jesucristo no es mediocre y la palabra no es mediocre, ¿por qué nosotros vamos a ser mediocres? Levanta tus manos, dile: Señor, enséñame a ser excelente en todo lo que haga para ti, Señor. Sea predicar, sea enseñar, sea limpiar los pisos, sea barrer los baños, sea lo que sea, Padre. Lo quiero hacer excelente para ti, Señor, porque tú eres un Dios excelente. En el nombre de Jesús, amén. Usted tiene que ser más excelente en las cosas de Dios que en las cosas del mundo. Usted tiene que ser el mejor en las cosas de Dios. Usted tiene que esforzarse y ser el que mejor, ¿verdad?, llegue a tiempo. El que yo llego aquí todos los días, ¿verdad?, a dar consejerías, y entonces las hermanas están en la limpieza con los trapeadores. Le digo a la hermana Irma, a las otras hermanas: ¿cómo está, hermana? Pues aquí, gloria a Dios, hermano. Y lo hacen excelente ellas. Limpian toda la iglesia todos los días después de los servicios. Quitan los chicles que luego dejamos abajo de las sillas, levantan los papelitos que dejamos botados, limpian los baños y los WCs. Y lo hacen excelente su trabajo. En cuarto lugar, regrese a 1 Timoteo. No tenemos mucho tiempo, entonces vamos a verlo rápidamente. En cuarto lugar, cuarta prueba de un siervo o de un diácono. Dice 1 Timoteo 3, versículo 10. La segunda parte del versículo dice: y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Los diáconos sean maridos de ¿cuántas mujeres? ¿De 2 mujeres? ¿De 3? ¿De cuántas? De 1. Y esto también obviamente aplica para las diaconisas. ¿Cuántas diaconisas hay aquí? Mujeres, levanten la mano todas. Todas son servidoras. Bueno, ustedes también, obviamente se requiere su sinceridad y su fidelidad hacia su esposa. La palabra irreprensible del griego anegletos denota una persona que está libre de toda acusación legal. Una persona irreprensible es alguien que ha guardado su testimonio de tal manera que es intachable. Intachable. No estoy diciendo que es perfecto. Es una persona imperfecta que tiene errores, que tiene pecados tal vez en su vida todavía, los cuales Dios está trabajando con ellos. No es alguien perfecto, pero sí es alguien intachable, que ha guardado su testimonio. ¿Conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien así en tu vida tal vez? Yo conozco algunas personas así, que tú ves al pastor y platicas con el pastor o con ese hermano que lleva años en Cristo, y ves su matrimonio, y ves sus hijos, y ves su discipulado, y ves su consagración, y dices: yo quiero ser como ese hermano. Qué bonita familia tiene, qué precioso trata a su esposa, a sus hijos. Es irreprensible el hermano. A lo mejor tenga 2 o 3 defectos, ¿verdad? A lo mejor tenga un poquito a veces mal carácter, a lo mejor, ¿verdad?, lucha con alguna debilidad. Eso es normal, todos estamos en la lucha por la santificación. Pero es un hombre que nadie le puede reclamar nada, nadie le puede señalar el dedo y decirle: tú hace 2, 3 años hiciste estas cosas y aquellas, ¿verdad? Es una persona irreprensible, es una persona que ha guardado su testimonio.
Entonces, en cuarto lugar, un discípulo va a ser probado en su carácter moral, en su pureza moral. En primer lugar, debe ser irreprensible y después habla acerca de su vida familiar y de su pureza sexual. Dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, de una sola mujer. Entonces, varones que me escuchan, tú tienes que ser fiel a tu esposa. Si vas a servir al Señor, le vas a ser fiel al Señor y por consiguiente fiel a tu esposa también. Marido de una sola mujer, fiel en tu cuerpo y fiel en tu mente, porque aquí hay un problema. Muchos hermanos pueden decir, yo nunca he adulterado, hermano, yo nunca he sido infiel a mi esposa. En tu cuerpo tal vez no, pero ¿qué tal en tu mente? Y Dios demanda pureza en tu mente, en tu corazón. Esa es la cuarta característica de un siervo. Y en último lugar, en quinto lugar, el versículo 12 de 1 Timoteo 3, la segunda parte dice, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. La quinta prueba de un servidor va a ser su vida hogareña, su vida hogareña. Los diáconos serán probados en su carácter espiritual en el hogar. Si un diácono está sirviendo en la iglesia y no está respaldado por un servicio en su casa, si alguien viene a servir a la iglesia con una sonrisa y adorar a Dios, pero le grita a su esposa y la maltrata y no la trata como a vaso más frágil, sino que la trata como sirvienta, esa persona es de doble ánimo. No estás capacitado todavía para servir. Tienes que discipularte y tomar una consejería para que puedas servir primero a tu esposa, servir primero a tus hijos y después ya vienes y sirves a los santos de Dios. Vea lo que dice 1 de Pedro 3, versículo 7, y esto es para los servidores cristianos, para los diáconos que están casados. Dice, vosotros maridos igualmente vivid con sus esposas, con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y Efesios 6:4 dice, vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces tú vas a ser probado en tu vida hogareña. ¿Cómo es tu testimonio en tu casa? Jóvenes que me escuchan, ¿cómo está tu relación con tus papás? ¿Está rota tu relación con tus papás? ¿No les hablas? ¿No los obedeces? ¿Estás en rebeldía? No puedes entonces, no estás calificado todavía para servir. Tienes que discipularte, tienes que recibir consejería, tienes que honrar a tus padres. Honre a sus padres y a sus madres, dice la Biblia, para que tus días sean largos sobre la tierra. Padres, también ustedes, dice Efesios 6:4, no provoquen a ira a sus hijos. Yo conozco papás que toman la Biblia, ¿verdad?, como machete. Pues aquí dice que me honres, ¿verdad? Y ahorita de rodillas te quiero aquí, que me pidas perdón. Y comienzan a humillar a los hijos y a tratarlos mal, y no hay libertades de nada, no hay negociación, no hay amor, simplemente es un legalismo tremendo. Tampoco eso es la palabra de Dios. Entonces, si vamos a servir al Señor y vamos a honrarle a Él a través de nuestro diaconado, de nuestro servicio, debemos entonces de gobernar bien en nuestra casa y en nuestra familia. El versículo 11 de 1 Timoteo 3 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y bueno, todas las características que leímos anteriormente, estas 5 pruebas del servicio cristiano, aplica también para las mujeres, pero Pablo agrega y dice, no sean calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y Pablo conocía la debilidad de ustedes, mujeres, que a veces un poquito es la lengua, porque les gusta mucho hablar y hablar y hablar y hablar, ¿verdad? Yo a veces me siento, ¿verdad?, y con hermanas y platicamos y yo no digo nada. La hermana hable y hable, hasta les tomo cronómetro, ¿no? 25 minutos lleva hablando la hermana y yo no me he dejado ni saludarla. Les gusta mucho hablar, entonces hay que tener cuidado con la lengua, mujeres. Por eso Pablo les extiende esta exhortación. Aquellas de ustedes que son diaconisas o servidoras, dice Proverbios 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas pues con el suelto de lengua. Entonces, mujeres, cuando tengan la tentación de hablar de más, ¿verdad?, de platicar más de la cuenta, de hablar mal de alguien o de chismear o de hablar mal del esposo de la hermana o del pastor fulano o de cómo te está yendo con tu esposo, con tus hijos,
como dice uno de los pastores de Vida Nueva, calladitas nos vemos más bonitas a veces, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos a refrenar nuestra lengua cuando nos está ganando la tentación de hablar mal de los demás. Y en eso hay sabiduría, y eso te hará digna y fiel sierva del Señor. Versículo 13 dice: porque los que ejerzan el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces hay una manera de ejercer el diaconado bien. Dice el versículo 13, los que ejerzan bien el diaconado. Entonces hay una manera negativa también de ejercerlo, los que ejercen mal el diaconado. Y mi deseo es que usted y yo lo podamos ejercer bien. Si usted ejerce bien esta enseñanza, hay dos recompensas. La primera, ganas para ti un grado honroso. El Señor te comienza a levantar como un siervo fiel. El Señor comienza a usar tu vida. Como dice Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y en segundo lugar, dice que ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ganan mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. El servicio exitoso dentro de la iglesia y dentro de tu casa gana la confianza de tus hijos, la confianza de la gente. Puedes ya comenzar a funcionar como un pastor, tal vez, como un evangelista, como un consejero, como un maestro de la Biblia. ¿Por qué? Porque te has ganado un grado honroso entre tu esposa, que da buen testimonio de ti, tus hijos dan buen testimonio de ti, tus amigos dan buen testimonio de ti, en la iglesia se da buen testimonio de ti, y el Señor comienza a levantarte y a exaltarte por cuanto tú decidiste humillarte para servirlo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, vamos a terminar orando. El Señor está demandando de ti y de mí servicio. Debemos ser siervos y vamos a ser probados en nuestro carácter personal, en nuestra vida espiritual, en nuestro carácter cristiano, en nuestra pureza sexual y en nuestra vida hogareña. Así que cierra tus ojos, levanta tus manos, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tú nos has llamado a ser tus siervos, Señor, a ser servidores y servidoras tuyas, Señor. Y en esta mañana, Señor, reconocemos que muchos de nosotros, la verdad es que no pasamos estas pruebas. La verdad es que nuestras vidas están rotas. Tal vez nuestro carácter personal, Señor, flaquee. Y la verdad, Señor, es que no hemos sido honestos o hemos caído todavía en vicios o en adicciones. Señor, la verdad es que muchos de nosotros fallamos en el servicio cristiano. Fallamos en nuestra integridad, en nuestra limpieza, en nuestra puntualidad y en la excelencia en el servirte, Señor. Señor, la verdad es que algunos de nosotros tal vez hemos fallado en la pureza sexual, en la integridad moral, Señor, y en la educación de nuestros hijos o en el trato de nuestro esposo o de nuestra esposa. ¿Por qué no levanta sus manos y le confiesa usted al Señor en qué ha fallado usted? Señor, te confesamos que nos falta mucho para convertirnos en siervos y siervas aprobados por ti, Señor. Pero en esta mañana, Señor, queremos consagrarnos a ti. Queremos hacernos esclavos tuyos. Queremos ser esclavos por amor, Señor, y dejar de ser esclavos del pecado, dejar de ser esclavos de las adicciones, convertirnos en esclavos de Jesucristo. Entréguele su vida ya a Jesús. Dígale: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero ser tu esclavo, quiero ser tu siervo, Señor. Enséñame, Señor, a ser un discípulo tuyo, a ser un siervo, una sierva tuya, Señor, porque para eso yo nací y te he conocido, para ser tu esclavo, tu siervo, tu hijo, tu hija. Gracias, Señor, te doy en el nombre de Jesús. Te doy la honra y la gloria y la alabanza, Señor, por todos los siglos de los siglos. Recíbela en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le aplaude fuerte a su Señor Jesucristo? Porque Él le quiere restaurar a usted y quiere que usted sepa que Él le ha llamado a servirlo. Usted es un siervo de Él. Y no importa si usted se ha equivocado o si usted se compara con estas características,
y dice: yo he fallado aquí, yo he fallado acá. Hermano, esa predicación está muy dura, porque la verdad yo he fallado, yo tengo este error, este defecto. Y quiero que usted sepa que usted, de cualquier manera, con los defectos que usted pueda tener, Dios le recibe hoy con los brazos abiertos, porque usted es hijo, no es bastardo, usted es hijo. Y a los hijos Dios les llama como siervos. Si usted ha tropezado, ha tenido dificultades, defectos, diga como Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si necesito consejería, si necesito un discipulado, lo voy a hacer. Yo quiero servirte, Señor, y no me voy de esta vida sin haberte servido y sin haber cumplido el propósito con el cual yo nací. Amén. Quiero hacer un llamado a las personas que nos visitan por primera vez, o si hay alguna persona que no tiene a Cristo en su corazón. Quiero decirle que el Señor Jesucristo le ama, que Dios es su Padre y que Dios le creó desde el vientre de su mamá para que usted naciera y le conociera el día de hoy a Jesucristo. ¿No quisieras tú recibir a Cristo por primera vez en tu corazón, abrirle la puerta de tu vida y decirle: Señor, aquí está mi vida? Tal vez vengo en depresión, tal vez vengo en tristeza, tal vez mi matrimonio se está deshaciendo, pero Señor, yo quiero confiar en ti por primera vez y recibirte como Señor. Si hay alguien aquí que quisiera recibir a Jesús por primera vez, cierre sus ojos, toda la congregación también, y vamos a hacer esta oración para aquellos que quieran recibir a Cristo. Dile de lo profundo de tu corazón: Señor Jesús, aquí está mi vida, te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo, recíbelo, Señor. Me arrepiento de mis pecados, Señor, reconozco que muchas veces te he fallado, pero te pido que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Yo confieso con mis labios que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios el Padre te levantó de entre los muertos. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Dame salvación, restauración y perdón de mis pecados. Te recibo en este momento como mi Señor y mi Salvador personal, en el nombre de Jesús.